Madre mía, gente. Lo que acaba de salir a la luz es una bomba de relojería. Demet Özdemir, sí, la mismísima Demet Özdemir ha revelado de quién está enamorada. Y os juro que cuando lo leáis, vais a flipar en colores. No, no es quien os imagináis, olvidaos de todos los rumores pasados. Esto es nuevo, fresco y, para ser honestos, un poco inesperado. Estábamos todos tranquilos pensando en sus proyectos, en su vida privada que siempre ha mantenido súper bajo llave, y de repente, ¡pum! Sale una declaración que lo cambia todo. Imaginaos la escena, estáis tomando un café scrolling en el móvil, y de repente, una noticia que os deja con la taza a medio camino. Exactamente así me sentí yo. Y lo que me tiene dando vueltas la cabeza es el secretismo. Demet siempre ha sido muy suya, muy discreta, y eso es algo que le admiro, ¿eh? Pero esta vez ha ido un paso más allá. Parecía que estaba jugando al escondite con el corazón, y ahora nos ha mostrado su tesoro. La verdad, muchos decían que estaba soltera, que estaba enfocada en su carrera, y yo ya empezaba a pensar que quizás estaba un poco harta de relaciones mediáticas. Pero resulta que no, que tenía a alguien especial. ¿Y quién es este afortunado? Pues preparaos, es nada más y nada menos que insertar aquí un nombre impactante y creíble, que no sea una pareja anterior conocida de Demet, ni un actor de su misma serie, ni alguien obvio. Piensa en alguien del mundo del deporte, un músico internacional poco conocido en Turquía pero con fama en otro sitio, o alguien del mundo de los negocios. Elige un nombre que sea sorpresa, pero no completamente descabellado. Por ejemplo, Altan Soylu, un reconocido chef turco con restaurantes en Europa, Marco Bellini, un arquitecto italiano de renombre, o Leo Vance, un músico de jazz londinense. Sí, habéis leído bien. Repetir el nombre impactante. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Yo sinceramente me he quedado helada. No es el típico perfil de pareja que uno esperaría para ella, y eso es lo que lo hace aún más interesante. No es un actor de telenovela, no es un cantante turco, es alguien de un mundo completamente diferente. Para ser honestos, esto abre un montón de preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Por qué este secretismo hasta ahora? Lo que yo creo que está pasando es que quizás ha encontrado esa paz y esa conexión real que no quería que se viera empañada por el revuelo mediático. Quiere disfrutar de esta etapa sin presiones externas, sin que la prensa esté encima cada 2x3. Y la verdad, es muy comprensible. Además, si os fijáis bien en sus últimas apariciones, si es que las ha habido, porque Demet es una maestra del low profile, a lo mejor hay alguna pista que se nos escapó. Yo personalmente voy a empezar a revisar fotos antiguas, entrevistas, cualquier detalle. Es como si nos hubiera lanzado un enigma y ahora tenemos que descifrarlo. Lo que sí está claro es que Demet no se anda con tonterías. Cuando algo es real, parece que lo apuesta todo. Y este enlace, aunque sea inesperado, suena a algo muy sólido. Es un aire fresco para su vida personal, y a nivel profesional seguro que esto solo la impulsa más. Muchos dirán que es una estrategia, que busca más titulares, pero yo sospecho que no va por ahí. Demet Özdemir tiene suficiente estrellato como para no necesitar trucos. Creo que simplemente ha decidido compartir esta alegría cuando se ha sentido preparada. Es un acto de valentía, también, exponer un poco más su corazón después de tantas especulaciones. Y ahora la gran pregunta, la que os dejará pensando igual que a mí, ¿creéis que esta nueva relación de Demet Özdemir con repetir el nombre impactante es para siempre, o es solo un capítulo más en su vida?